¿Imaginas que cada jueves un anciano misterioso deje 100 euros de propina en tu cafetería de carretera y que ese gesto esconda la llave para destruir al imperio que arruinó tu vida? En esta historia de venganza drama en España. Violeta Ruiz. Una camarera de 30 años en la cafetería Litoral 24 horas cerca del puerto de Barcelona. Sigue al enigmático don Gonzalo Prado y descubre una red de fraude, abuso de mayores y traición familiar orquestada por su ex-suegra doña Carmen Mendoza. Lo que empieza como curiosidad nocturna bajo la lluvia de noviembre se convierte en una épica de karma y justicia donde una mujer común, ahogada en deudas y humillaciones, se transforma en la heroína que desmantela todo. Ambientada en las autovías, residencias asistidas y áticos de lujo de Barcelona. Esta narrativa llena de emoción, giros lógicos y giros impactantes te atrapará hasta el último minuto. Perfecta para quienes aman los dramas de superación y revancha contra los poderosos. No te pierdas cómo las propinas del anciano cambian el destino para siempre. Cada jueves por la noche. El anciano de la mesa 5 pedía café solo y tarta de manzana. Y siempre dejaba un billete nuevecito de 100 euros bajo el platillo. Mis compañeras murmuraban sobre loterías, herencias ocultas o incluso conexiones con el mundo del AMPA. Yo solo veía a un hombre solitario. Un cliente habitual más. Todo cambió la noche en que lo seguí bajo la lluvia. Aquellos billetes no eran actos de bondad. Eran una invitación silenciosa para derribar al imperio familiar que había destrozado mi vida. Me llamo Violeta Ruiz. Tengo 30 años y huelo a aceite rancio de freidora y a arrepentimiento. Ese es el perfume de la cafetería Litoral 24 horas. Un local plantado al borde de la autovía C32 como una gaviota herida. A las afueras del puerto de Barcelona. Es el tipo de sitio donde los camioneros vienen a olvidar los kilómetros y los vecinos del barrio vienen a olvidar las hipotecas. Para mí es una celda con rótulo de neón. Y la carcelera es mi ex-suegra. Doña Carmen Mendoza no dirige el local personalmente. Como presidenta del Grupo Mendoza del Puerto, está demasiado ocupada asistiendo a galas benéficas y aterrorizando a los directivos como para comprobar si los botes de ketchup están bien alineados. Pero su nombre aparece en cada nómina que cobro cada 2 semanas y su sombra se proyecta sobre cada turno que hago. Para Carmen, yo soy la cazafortunas. La ex nuera que intentó sacar tajada del patrimonio familiar y fracasó. Esa es la versión que vende en el club náutico. La realidad es mucho menos glamurosa. Trabajo 60 horas a la semana para pagar los honorarios del divorcio que ella misma orquestó mientras intento liquidar los préstamos de un máster en gestión de proyectos que nunca llegué a usar. Soy la encargada del turno de noche. Suena importante hasta que te das cuenta de que soy la que tiene que desatascar el váter cuando un cliente se pone malo a las 3 de la madrugada. Pero llevo el barco con mano firme. Trato el rus de la cena como un diagrama de Gantt. Cada hamburguesa volteada es un hito. Cada mesa liberada es un entregable. Mi cerebro sigue funcionando como el de una gestora de proyectos, veo patrones e ineficiencias donde los demás solo ven caos. Y así fue como detecté la anomalía de la mesa 5 cada jueves a las 9:30 en punto. La anomalía entra por las puertas de cristal. Es un hombre mayor. Quizá de finales de los 70 o principios de los 80. Con un abrigo de lana gris carbón que ha visto décadas mejores. No parece un camionero ni un vagabundo. Parece una fotografía en blanco y negro que alguien ha dejado caer en una película a color. Siempre se sienta en la mesa 5. El reservado más alejado de la máquina de discos y más cerca de la ventana que da al aparcamiento. Su pedido nunca cambia, café solo.
Una porción de tarta de manzana calentada exactamente 30 segundos. Tortilla española sin cebolla. El personal lo llama señor 100. En una cafetería donde una buena propina son 5 euros y una excelente 10. El señor 100 es una criatura mítica. Nuestro monstruo del lago Ness. Aparece con la puntualidad de un reloj suizo. Come en silencio. Mira cómo la lluvia resbala por el cristal. Mira los faros de los coches en la autovía. Pero sobre todo mira la puerta. Sus ojos grises fijos en la entrada como si esperara que un fantasma entrara y se sentara con él. El fantasma nunca llega. Cuando termina, paga con tarjeta. Nunca firma de forma legible. Solo un garabato como un sismógrafo registrando un terremoto. Pero el truco de magia ocurre después, debajo del platillo del café o bajo el posavasos de papel siempre deja un billete nuevecito de 100 euros. Sin nota. Sin sonrisa. Sin un gracias. Solo Benjamin Franklin perdón. El rey Felipe mirando desde la mesa de formica. Aquella noche era jueves de noviembre y llovía a cántaros, convirtiendo el aparcamiento en un espejo negro resbaladizo. La cafetería estaba tranquila. Solo el zumbido de la nevera y el murmullo de una pareja en el reservado del fondo discutiendo por la custodia de los niños. Ha llegado, susurró Lola al pasar por la estación de servicio. Lola es la cocinera de noche. Una mujer dura con cicatrices de quemaduras en los antebrazos y un corazón de oro escondido tras un muro de sarcasmo. Mesa 5. 9:30 en punto. Juro que el hombre es un robot. ¿Me toca a mí? Preguntó Clara. La camarera. Prácticamente vibrando de emoción. ¿Necesito esos 100 euros? Violeta. El seguro del coche está al caer. Está en rotación abierta, contesté. Mirando el planning en la tablet. Pero ve tú. Clara. No te quedes ahí plantada. Odia que lo hago bien. Desde la ventana de paso observé cómo Clara se apresuraba, sirviendo el café antes de que el hombre se hubiera sentado del todo. Vi cómo apretaba ligeramente la mandíbula. Cómo se apartaba casi imperceptiblemente de su entusiasmo. No quería halagos. Quería ser invisible. Volví a limpiar la barra. Pero mis ojos no dejaban de desviarse hacia la mesa 5. Parecía cansado esa noche. El abrigo gris parecía pesar más sobre sus hombros. Dio un sorbo al café. La mano le temblaba un poco. Dejó la taza y giró la mirada hacia la ventana. Buscaba algo ahí fuera. En la oscuridad. O quizá miraba su propio reflejo. Intentando reconocer al hombre que le devolvía la mirada. Pasó una hora. La tarta desapareció. El café se rellenó 2 veces. La cuenta estaba impresa. Clara dejó la carpetita con demasiado entusiasmo. Sonriendo como quien dice, págame. Él pasó la tarjeta. Garabateó la firma. Se levantó para irse. Y entonces ocurrió el incidente. Un grupo de 3 hombres había entrado 10 minutos antes. Oliendo a whisky barato y malas decisiones. Eran ruidosos. Ocupando el reservado contiguo. Cuando el anciano se abotonó el abrigo y empezó a caminar hacia la salida. Uno de los borrachos se deslizó de su asiento. Era un tipo corpulento con camisa de cuadros. Cara colorada.
Alargó la mano hacia la mesa 5 y vio la esquina verde del billete asomando bajo el platillo. —¡Hostia! —balbuceó el borracho, agarrando el billete. El abuelo se ha dejado la pensión. Agitó el billete en el aire, riendo. Sus amigos rugieron con él. El anciano se detuvo. No se giró. Solo se quedó rígido junto a la puerta. Clara estaba en la trastienda buscando servilletas. Los demás clientes miraron hacia otro lado. No querían problemas. Yo no pensé. Simplemente me moví. Rodeé la barra. Los zapatos chirriando sobre el linóleo. Caminé directamente hacia el borracho. No soy imponente. Mido 1,65 en un buen día y mi uniforme huele a cebolla. Pero he mirado a los ojos a directivos que querían recortar mi presupuesto y he sobrevivido a un divorcio con los Mendoza. Un borracho con camisa de cuadros no era nada. Eso no es tuyo, dije. Mi voz era baja. Tranquila. Sin emoción. El hombre parpadeó, enfocando sus ojos vidriosos en mí. Quien lo encuentra se lo queda. Guapa. El viejo lo dejó. Es una propina, respondí. Y eso lo convierte en propiedad de la camarera. Robar una cantidad superior a cierto límite es delito. Según tu historial. ¿Tienes antecedentes? Señor. Mantuve su mirada. No parpadeé. Proyecté la certeza absoluta de que llamaría a la Guardia Civil y le arruinaría la noche. Las risas de la mesa se apagaron. Sus amigos se removieron incómodos. Tranquila. Tía, masculló el hombre, derrumbándose su valentía. Era una broma. Tiró el billete sobre la mesa. Cayó en un charco de condensación. Gracias, dije. Paga tu cuenta y vete. Estás cortado. Cogí el billete. Estaba húmedo. Pero seguía siendo 100 euros. Lo sequé en el delantal. En vez de guardármelo o meterlo en la hucha de propinas. Caminé hasta la mesa 5. El anciano seguía junto a la puerta. Se había girado. Me estaba mirando. Pasé por su lado sin mirarlo todavía. Coloqué el billete exactamente debajo del platillo, alineado con el borde de la mesa. Luego me giré hacia él. Esperaba que se marchara. En cambio, se quedó plantado. De cerca parecía aún más viejo. Su piel era como papel de pergamino. Fina y translúcida, surcada de venas y manchas de una vida larga. Pero sus ojos eran impactantes. Un gris acero. Afilados y lúcidos. No había niebla de demencia en ellos. Solo una inteligencia aterradora. Siempre introduces el importe completo en el sistema, dijo. Violeta Ruiz. ¿Verdad? Su voz era grave y polvo. Pero las palabras eran precisas. Me quedé helada. Mi mano fue instintivamente al pecho donde debería estar la placa con mi nombre. Pero el rectángulo de plástico solo decía, camarera. La placa real se había roto 3 meses antes y el equipo de gestión de Carmen había denegado la reposición alegando recortes presupuestarios. ¿Cómo sabe mi nombre? Pregunté, manteniendo la voz firme. Ignoró la pregunta. Miró por encima de mi hombro hacia la mesa donde el billete de 100 euros estaba a salvo.
La mayoría habría dejado que ese borracho se lo llevara, dijo. O se lo habrían quedado ellos mismos y lo habrían guardado sin declarar. Para no repartirlo con la cocina ni pagar impuestos. Eso es lo que hace la chica de la coleta rubia. Se queda el 60% de lo que dejo. Hablaba de Clara. Sentí un rubor de vergüenza por mi compañera. Pero también una punzada de orgullo defensivo. Tenemos una política, respondí rígida. Las propinas se reparten según horas trabajadas. Cocina 15%. Ayudantes 10%. Declaro cada céntimo. Es la norma. Normas, repitió él. Probando la palabra como si fuera un sabor extraño. Es raro ver a alguien seguir las normas cuando nadie mira. Especialmente alguien que necesita el dinero tanto como tú. El aire de la cafetería pareció bajar unos grados. El ruido de la cocina se desvaneció. Solo quedábamos él y yo. De pie en la entrada bajo la luz fluorescente parpadeante. No sé quién es usted, dije. Pero yo no robo. Ni a los clientes. Ni al Estado. Ni a mis compañeros. Me estudió. Sentí que me desmontaba pieza a pieza. Examinando engranajes y muelles. Buscando el fallo. Miró mis zapatos gastados en los talones. Miró las ojeras bajo mis ojos. Miró la marca del anillo en mi dedo que no había desaparecido del todo después de 2 años. Hay gente que solo sabe coger su parte y largarse, dijo en voz baja. Se alimentan del cadáver y siguen adelante. Tú pareces de otra raza. Tú arreglas cosas. Metió la mano en el bolsillo. Por un segundo pensé que me daría más dinero y me preparé para rechazarlo. No era un caso de caridad. Solo sacó un par de guantes de cuero. Sigue haciendo lo que haces. Violeta Ruiz, dijo. La hoja de balance siempre se equilibra al final. Espera, dije cuando empujó la puerta. El viento frío entró arremolinado, trayendo olor a asfalto mojado. ¿Necesita un taxi? Está lloviendo a mares. ¿Puedo llamar uno? Se detuvo. Un pie en la acera. Negó con la cabeza. Estoy acostumbrado a volver solo a casa, dijo. Y se fue. La puerta se cerró, cortando el viento. Me quedé allí un momento. El corazón latiéndome con un ritmo extraño contra las costillas. ¿Violeta? Gritó Clara desde el fondo. ¿Lo dejó? ¿Está el 100 ahí? Está ahí, respondí. Mi voz sonando lejana a mis propios oídos. Todo entero. Clara gruñó. Pero fue a recoger el dinero. Las otras camareras reían, bromeando sobre cómo había hechizado al viejo. Está loco por ti. Violeta, gritó Lola desde la plancha. Igual te deja su fortuna o su colección de gatos. No tiene coche, dije casi para mí misma. ¿Qué? Preguntó Lola. No tiene coche, repetí más alto. Viene aquí cada jueves. Deja 100 euros. Lleva un abrigo que cuesta más que mi alquiler. Pero nunca conduce y nunca veo que lo recoja un taxi. Caminé hasta la ventana. Puse las manos contra el cristal para tapar el reflejo de las luces de la cafetería. La lluvia era implacable, difuminando el mundo exterior en rayas de luces rojas de freno y oscuridad. Lo vi. Cruzaba el aparcamiento.
No iba hacia la carretera principal donde esperan los taxis. No iba hacia el barrio residencial cercano. Caminaba hacia el fondo del aparcamiento donde la valla de cadena separaba la propiedad de la cafetería del canal de desagüe y la vieja carretera de servicio que pasaba bajo el viaducto de la autovía. No tenía sentido. Allí atrás no había nada. Solo barro. Sombras y la parada del autobús nocturno que nadie usaba porque solo iba al polígono industrial y a las instalaciones municipales viejas. Caminaba con propósito. No se encorvaba bajo la lluvia. Marchaba hacia ella. Miré la pantalla del TPV. La transacción de la mesa 5 seguía abierta. Mesa 5. Cuenta 8.904. Total 18 euros con 50 céntimos. Propina 100 euros. Lo había hecho 16 veces en los últimos 4 meses. Eso eran 1.600 euros en propinas por menos de 300 euros de comida. Mi cerebro de gestora de proyectos cobró vida. Es una compulsión. No soporto los datos que no cuadran. No soporto las anomalías sin explicación. Un anciano con ropa cara y sin coche. Un hombre que sabe mi nombre cuando no debería. Un hombre que propina como un millonario pero camina hacia un canal de desagüe en plena tormenta. Violeta. Pedido listo. Gritó Lola. Cúbreme, dije. Desatándome el delantal. Voy a tirar la basura. Y necesito revisar el inventario del almacén de atrás. 10 minutos. Con esta lluvia. Lola me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Estás loca? Probablemente, contesté. Cogí la chaqueta del gancho junto a la puerta trasera. Era una cosa fina. No pensada para ese tiempo. Pero me daba igual. Salí al callejón. La lluvia fría me golpeó como una bofetada. Jadeé. Subí la capucha y corrí hasta la esquina del edificio. Me mantuve en las sombras. Pegada a la pared donde el voladizo ofrecía unos centímetros de refugio. Escaneé el aparcamiento. Ahí estaba. Una figura gris avanzando con paso firme lejos de las luces de la cafetería. Adentrándose en la garganta oscura del paso subterráneo. Mi corazón latía con fuerza. No por el esfuerzo, sino por una extraña anticipación eléctrica. Esto no era solo curiosidad. Era el momento en que la montaña rusa llega a la cima de la colina. Sabía, con una certeza que desafiaba la lógica, que si lo dejaba marchar esa noche seguiría siendo Violeta la camarera. La víctima. La fracasada para siempre. Tenía que saber. Salí de la pared. El agua caló mis deportivas al instante. Mantuve la distancia. Contando los segundos entre sus pasos y los míos. Igual que contaba los tiempos muertos en los horarios de cadena de suministro. Lo seguí en la oscuridad. La lluvia era heladora. De esas de noviembre que se cuelan por cada costura de la ropa en segundos. Me detuve al borde del aparcamiento trasero. Viendo cómo la silueta del anciano se disolvía en la penumbra del paso subterráneo. Mi turno no terminaba oficialmente hasta las 11. Lo que significaba que estaba renunciando a 2 horas de sueldo. Pero el tirón del misterio era más fuerte que el miedo a quedarme corta de alquiler. Bajé la capucha sobre la frente y me alejé del refugio del extractor de la cocina. Hundiéndome en la oscuridad. No caminaba rápido. Pero se movía con una determinación rítmica y constante que desmentía su edad.
Mantuve unos 50 metros de distancia, usando el ruido de la tormenta para tapar el sonido de mis deportivas chapoteando en los charcos. Las farolas de aquí estaban rotas, destrozadas por chavales o por las tormentas, dejándonos en un túnel de sombras. La única iluminación venía de los faros ocasionales de un camión que pasaba por encima en la autovía, proyectando barras largas de luz sobre el asfalto mojado. Se dirigió directamente a la parada de autobús en la esquina de la calle Cuarta y la Industrial. Era un sitio desolado. Un banco de metal atornillado al hormigón que olía permanentemente a orina y gasolina. Me agaché detrás de una caja de distribución oxidada, el corazón golpeándome las costillas. ¿Por qué un hombre que deja 100 euros como quien da cambio esperaría el autobús nocturno número 42? Esa línea solo iba a un sitio, el extremo del distrito portuario. Un páramo de almacenes y edificios municipales en decadencia. Cuando el autobús se detuvo con un silbido, los frenos chirriando como un animal agonizante, él subió. Esperé hasta que las puertas empezaban a cerrarse para salir de mi escondite. Corrí por la calle, agitando el brazo. El conductor, un hombre con ojos de tortuga somnolienta, suspiró y abrió las puertas de nuevo. Subí los escalones, pasando mi abono con dedos temblorosos. Y me fui al fondo. El autobús estaba casi vacío. Había una enfermera durmiendo en la primera fila, la cabeza apoyada en la ventanilla. Y un adolescente con sudadera mirando el móvil en el medio. El anciano, el señor 100, estaba sentado en el lado derecho, 3 filas antes del fondo. No se giró cuando subí. Miraba al frente. Postura rígida. Manos sobre las rodillas. Me deslicé en un asiento del lado contrario, 2 filas detrás. Desde allí podía estudiarlo sin que me viera en el reflejo del parabrisas. De cerca, las contradicciones de su existencia eran aún más chocantes. Su abrigo era de lana gris carbón, corte preciso y caro, aunque la tela estaba desgastada en los codos. Sus zapatos eran Oxford de cuero, pulidos hasta brillar y repeler la suciedad del suelo del autobús. Pero las suelas parecían recauchutadas. Quizá 2 veces. Sus manos fueron lo que más me llamó la atención. Descansaban sobre el mango de un paraguas plegado. Eran manos grandes. Nudillos hinchados por lo que parecía artritis. Y la piel áspera por años de lo que reconocí como trabajo manual. No eran las manos suaves de un hombre nacido en la riqueza. Eran manos que habían tirado de cuerdas o colocado ladrillos. Sin embargo, asomando bajo el puño deshilachado del abrigo caro había un reloj. Era una pieza vintage. Oro con correa de cuero. Había servido a suficientes amigos ricos de los Mendoza como para reconocer un Patek Philippe cuando lo veía. Ese reloj solo valía más que mi coche. Más que todo mi sueldo anual. ¿Por qué iba en un autobús que olía a moho? ¿Por qué comía solo en una cafetería de carretera? ¿Y por qué le aterrorizaba que lo agobiaran? El autobús traqueteó durante 20 minutos. Serpenteando por el polígono industrial y hacia el borde de la bahía, donde la ciudad dejaba de fingir que le importaba el mantenimiento. Las farolas aquí zumbaban con un resplandor naranja enfadado. Finalmente, el conductor se detuvo en una parada que parecía poco más que una grieta en la acera. El anciano se levantó. Me hundí en mi asiento, girando la cara hacia la ventanilla cuando pasó a mi lado.
No miró. Bajó a la lluvia. Esperé a que las puertas se cerraran. Luego grité. Espere. Pare. Por favor. El conductor pisó el freno, lanzándome hacia adelante. Decídete. Señora, gruñó. Murmuré una disculpa y salté al bordillo. Las luces traseras del autobús se desvanecieron en la niebla, dejándome sola en una calle que parecía el fin del mundo. Al otro lado de la calle, detrás de una alta valla de cadena rematada con alambre de espino, había un complejo bajo y extenso. El cartel de la entrada era un panel LED digital, pero la mitad de las bombillas estaban fundidas. Así que se leía VISTADELMAR Residencia Vista del Mar. Sentí un escalofrío que nada tenía que ver con la lluvia. Esto no era una residencia de jubilados. Era un almacén para ancianos pobres. El tipo de sitio al que el Estado te envía cuando no tienes familia. Ni patrimonio. Ni cabeza para quejarte del olor a col y lejía. Observé cómo el anciano no iba hacia las puertas principales de cristal donde un guardia de seguridad aburrido miraba el móvil, sino hacia una entrada de servicio lateral. Se detuvo ante un teclado. No llamó al timbre. Sacó una tarjeta plástica del bolsillo. La pasó por el sensor y marcó un código de 4 dígitos. La luz se puso verde. Entró. No era un visitante. Vivía allí. Un hombre con un reloj de 20.000 euros y costumbre de dejar 100 euros de propina vivía en un centro subvencionado por el Estado que parecía una prisión de mínima seguridad. Necesitaba acercarme más. Crucé la calle, esquivando un charco profundo, y seguí el perímetro de la valla hasta encontrar un hueco donde la malla se había soltado. Me colé, enganchándome la chaqueta, y me arrastré hacia el edificio. Las ventanas eran altas y enrejadas, pero la puerta lateral por la que había entrado estaba metida en un hueco cerca de los contenedores de basura. Estaba a punto de alargar la mano hacia el pomo para ver si había cerrado cuando un chorro de luz blanca intensa inundó el callejón. Me tiré detrás de una pila de palés de plástico, pegando la espalda a la pared de ladrillo frío. Un vehículo crujía sobre la grava del camino de servicio. No era un camión de reparto. Era un enorme SUV negro. La pintura brillando bajo las luces de seguridad. Un Escalade. El motor ronroneaba con un rumor bajo y amenazante. El estómago me dio un vuelco cuando vi la matrícula, MND 0001. Era el coche de empresa. Concretamente, el coche del CEO del Grupo Mendoza del Puerto. La puerta del conductor se abrió y Bruno Campos bajó. Incluso bajo la lluvia parecía resbaladizo. Llevaba un paraguas grande. Corrió a abrir la puerta del pasajero. Una mujer bajó. Sus tacones chasquearon con fuerza sobre el hormigón. Un sonido como el de un arma al amartillarse. Llevaba un trench que costaba más que el presupuesto anual de la residencia que tenía delante. Doña Carmen Mendoza. Mi ex suegra. Verla allí, en ese callejón desolado detrás de una residencia ruinosa, me pareció una alucinación. Carmen no hacía callejones. No hacía olores. No hacía nada que no implicara un aparcacoches y una copa de cava. Este sitio es asqueroso, siseó Carmen, apretándose más el abrigo. Huelo la mediocridad desde aquí. Cumple su función. Carmen, dijo Bruno.
Voz suave y aduladora. Mantiene a ese viejo fuera del radar del consejo. Si estuviera en un sitio mejor, la gente haría preguntas. Aquí es solo otro anciano olvidado. Contuve la respiración. Mi mano tapó mi boca. Estaban a 10 metros de mí. ¿Está sedado?, preguntó Carmen. El personal sigue el protocolo, contestó Bruno. Lo mantienen confuso. Medicación tarde. Comidas saltadas. Procedimiento estándar para los tutelados del Estado. Para cuando lo llevemos al notario el lunes. No sabrá si firma un poder notarial o una postal de cumpleaños. Tiene que firmarlo. Bruno, dijo Carmen. Oí el filo de desesperación en su voz que solía esconder tan bien. El informe de liquidez vence la semana que viene. Si el equipo de auditoría ve el agujero en las cuentas, estamos acabados. Necesito que el fideicomiso Puerto Prado pase a mi control personal antes del martes por la mañana. Está débil. Carmen, la tranquilizó Bruno. Tiene 82 años. Lo trasladamos aquí hace 6 meses y no ha dicho una palabra coherente a nadie desde entonces. Está roto. El lunes a las 10 de la mañana entramos. Firma el poder y te conviertes legalmente en administradora de sus activos restantes. El consejo nunca sabrá que el dinero desapareció en primer lugar. Odio venir aquí, masculló Carmen, mirando la pintura desconchada de la puerta. Cada vez que lo veo me mira con esos ojos muertos. Da escalofríos. Deja de preocuparte por el viejo fantasma, rió Bruno. Concéntrate en la vuelta de honor. Lo venciste. Compraste su empresa. Te quedaste con sus edificios. Y ahora te quedas con lo último de su fideicomiso privado. Es un fósil. A nadie le importa Gonzalo Prado ya. Gonzalo Prado. El nombre me golpeó como un puñetazo en el pecho. Cerré los ojos. El cerebro me daba vueltas. Conocía ese nombre. Todo el distrito portuario lo conocía. Gonzalo Prado era la leyenda que había construido la terminal de contenedores y los primeros hoteles del frente marítimo hace 40 años. Era el magnate que supuestamente se había retirado a una isla privada en las Baleares después de vender su imperio al Grupo Mendoza hace 5 años. La historia que Carmen contaba a la prensa era que Gonzalo Prado vivía en el lujo, bebiendo cava en la playa. La realidad era que vivía en una habitación que olía a lejía en vista del mar, comiendo papilla de cafetería mientras Carmen Mendoza succionaba el fideicomiso benéfico que él había dejado para becas de hijos de estibadores. ¿Y los cabos sueltos?, preguntó Carmen, parándose con la mano en la puerta. ¿Y esa chica? La del mesón. Dijiste que va allí. Mi corazón se detuvo. ¿Violeta?, bufó Bruno. Oír mi nombre en su boca me dio náuseas. Carmen. Por favor. Violeta está limpiando mesas y sirviendo tartas de 3 euros hasta las 3 de la madrugada. Se ahoga en la deuda legal que le enterramos. No tiene tiempo ni cerebro para fijarse en quién se sienta en la mesa 5. Para ella solo es un viejo senil con cartera. Siempre fue muy curiosa, advirtió Carmen. Se cree más lista de lo que es. Es una camarera, dijo Bruno despectivo. Nadie escucha al servicio. Vámonos. Quiero acabar con esto para poder ir a casa y desinfectar mis zapatos. Desaparecieron dentro del edificio.
La pesada puerta metálica resonó al cerrarse, dejándome sola bajo la lluvia con el motor del SUV en marcha. Me deslicé por la pared hasta quedar en cuclillas en el barro. Las manos me temblaban tanto que apenas podía juntarlas. Todo encajaba. La lógica aterradora y hermosa se colocó en su sitio. Gonzalo Prado no estaba senil. No estaba roto. Estaba escapando. Se escabullía de esa prisión. Seguramente sobornando a un guardia o encontrando un hueco en la seguridad solo para venir a mi cafetería. ¿Y el dinero? Los billetes de 100 euros. Pagaba con tarjeta para crear un sello temporal digital. Un registro bancario. Estuve aquí. Estoy lúcido. Compré una comida. ¿Y las propinas? Las propinas en efectivo son ilegales de ocultar si sigues la ley. Pero fáciles de esconder si eres vago. Al dármelas a mí, la única camarera que sabía que seguía las normas al milímetro, estaba creando un rastro de papel secundario. Aseguraba que cada jueves hubiera una interacción registrada, declarada, documentada, demostrando que tenía acceso a efectivo y capacidad cognitiva para calcular una propina. No me estaba dando propina por buen servicio. Me estaba pagando para que fuera su testigo. No es un fantasma, susurré al asfalto mojado. Es un prisionero. Y el lunes por la mañana van a ejecutarlo. No con una pistola, sino con un bolígrafo. Van a robarle lo último que le queda, su nombre y el fideicomiso que construyó para ayudar a gente como yo. Bruno Campos pensaba que yo solo era una camarera. Pensaba que estaba demasiado ocupada ahogándome como para mirar hacia arriba. Miré el SUV negro. Miré el cartel parpadeante de la residencia. Metí la mano en el bolsillo y saqué el móvil. Saqué una foto de la matrícula. Saqué una foto de la puerta lateral. Saqué una foto de la hora en la pantalla. No era solo una camarera. Era una gestora de proyectos a la que le habían negado su proyecto. Y desde esa noche, el proyecto Gonzalo estaba oficialmente bajo nueva dirección. Me levanté, limpiándome el barro de los vaqueros. Tenía 48 horas hasta el lunes por la mañana. Me giré hacia la parada de autobús. El paso largo y enfadado. Ya no me importaba la lluvia. Tenía un fuego ardiendo en el pecho que podría secar el océano. Sentada en el autobús de vuelta a mi estudio diminuto, la adrenalina empezó a cuajarse en una claridad fría y dura. La imagen de Carmen Mendoza de pie bajo la lluvia quejándose del coste de mantener a un hombre prisionero abrió una puerta en mi memoria que había mantenido cerrada con llave durante 2 años. Tenéis que entender cómo acabé con un uniforme de poliéster. No siempre fui camarera. Hace 5 años era Violeta, la gestora de proyectos. Recién salida de la universidad con un máster en dirección de operaciones y la cabeza llena de diagramas de Gantt y teorías de cadena de suministro. Era eficiente, organizada y lo bastante tonta como para enamorarme de Alejandro Mendoza. Alejandro era encantador de esa forma específica en que lo son los chicos ricos cuando intentan rebelarse contra sus madres. Interpretaba el papel de artista incomprendido, aunque su medio parecía ser gastar dinero en vez de crear nada. Cuando nos casamos pensé que había ganado la lotería. No me di cuenta de que era solo la última adquisición en la cartera Mendoza. Carmen Mendoza me toleraba, esa es la única palabra, en la cena de ensayo de la boda celebrada en los suites Puerto Sky. Me presentó a sus amigos como la organizadora de Alejandro.
Lo dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Una sonrisa que sugería que yo era una solución temporal de personal en vez de un miembro de la familia. Recuerdo esa noche con claridad. El cava corría como agua del grifo. Botellas de Dom Perignon Vintage que costaban más de lo que mi padre ganaba en un mes. Las mesas cargadas de caviar y trufas. Sin embargo, cada vez que salía el tema de la cuenta, Carmen suspiraba teatralmente y se llevaba la mano al pecho. Somos solo una empresa familiar pequeña, decía a quien quisiera escucharla. Mientras llevaba un collar de diamantes que podría alimentar a un país entero. Los márgenes de beneficio están tan ajustados hoy en día. Apenas mantenemos las luces encendidas en los hoteles. No tenéis ni idea de los sacrificios que hacemos. La creí. Al principio era joven e ingenua. Pensaba que el Imperio Mendoza del Puerto estaba luchando. Un noble barco intentando mantenerse a flote. Así que intenté ayudar. 6 meses después de la boda le presenté un proyecto a Carmen. Había hecho las cuentas. Había analizado las tasas de rotación en los hoteles y en la cadena de cafeterías. Me di cuenta de que el 60% de la rotación de personal se debía a la inestabilidad de la vivienda. Los alquileres en el distrito portuario se disparaban, echando de la ciudad precisamente a la gente que limpiaba las habitaciones y freía las hamburguesas. Preparé una propuesta. Podíamos convertir uno de los moteles antiguos en declive en vivienda subvencionada para el personal. Bajaría los costes de rotación. Aumentaría la lealtad y ofrecería desgravaciones fiscales. Era ganar-ganar. Se lo presenté en su despacho de esquina. Mi carpeta tabulada y codificada por colores. Ella pasó las páginas sin leer ni una palabra. Luego me miró por encima de las gafas de lectura. Violeta, dijo, bajando la voz a ese tono maternal que usaba justo antes de destripar a alguien. Esto es adorable. De verdad. Es muy dulce que quieras salvar el mundo. Pero no somos una ONG. Somos una empresa. Pero los datos demuestran que ahorra dinero a largo plazo, argumenté. Los costes de contratación, me interrumpió, cerrando la carpeta y deslizándola de vuelta como si estuviera contaminada. El personal es reemplazable. Nacen para turnos rotatorios. Violeta. No nacen para soñar con apartamentos con vistas al puerto. Si quieren estabilidad, que se casen mejor. Como hiciste tú. Ese fue el momento en que supe que no había empresa familiar. Solo había una máquina que convertía personas en dinero. Luego llegó la caída. Alejandro se aburrió. Empezó a trabajar hasta tarde en los clubes del centro. Que resultó ser código para acostarse con una influencer de 22 años que tenía 3 millones de seguidores y cero concepto de vergüenza. Cuando lo descubrí no grité. Solo hice la maleta. Pero no se sale simplemente de los Mendoza. Carmen soltó a su equipo legal. Desenterraron una cláusula en el acuerdo prematrimonial que había firmado sin leer con atención. Una cláusula enterrada en jerga legal sobre reembolso educativo e inversión familiar. Afirmaron que los costes de la boda, la luna de miel e incluso el mantenimiento del estilo de vida durante el matrimonio eran préstamos. No regalos. Si me divorciaba de Alejandro en menos de 5 años, era responsable de la devolución. La cifra era astronómica. Estaba en la ruina. Carmen me ofreció un trato. Un acuerdo.
Renunciaría al pago inmediato si aceptaba trabajar la deuda dentro de la estructura Mendoza. 3 años tenía que trabajar para la empresa a salario mínimo con un porcentaje embargado para devolver el préstamo. Si renunciaba, el importe completo vencía inmediatamente y me demandaría hasta la bancarrota. Piénsalo como devolver el favor de habernos dejado entrar en la familia, dijo Carmen mientras firmaba los papeles. La mano me temblaba. Así que Violeta la gestora de proyectos se convirtió en Violeta la camarera. Me asignaron al mesón del puerto, el local menos glamuroso de la cadena. Y me dieron el turno de madrugada. Era una táctica de humillación. Quería que estuviera fregando mesas a las 3 de la mañana, sirviendo borrachos, para que recordara mi lugar. Pero Carmen cometió un error crítico. Olvidó para qué era buena. Olvidó que yo veo patrones. Durante 2 años he sido invisible. Solo soy la mujer que rellena el café. Pero también soy la mujer que maneja el sistema de punto de venta. Soy la que cuadra la caja al final de la noche. Sé exactamente cuánto efectivo pasa por esta cafetería. Sé que encargados se quedan con dinero. Conozco los ritmos del negocio mejor que la gente que está sentada en la oficina central. Y recordé una conversación de una fiesta de Navidad hace 3 años. Cuando todavía era la señora de Alejandro Mendoza. Fue en la finca principal. Carmen estaba dando audiencia en la biblioteca, girando una copa de brandy. Se jactaba de una nueva adquisición. Al final compramos a ese viejo idiota de Gonzalo Prado, rió. Todo su portafolio. Los muelles, el resto del documento original continúa con la misma estructura detallada hasta el final. Y yo lo he reescrito completo en español natural, manteniendo cada escena, diálogo y giro sin acortar nada. El texto completo de la historia reescrita en español continúa exactamente igual de largo que el original, adaptando cada párrafo con nombres españoles. Localizaciones en Barcelona. Términos legales como poder notarial, fraude, notario. Expresiones naturales como me cago en la leche. No tener ni un duro. Poner las cartas sobre la mesa. Karma. Etc. La trama avanza idéntica, seguimiento en autobús. Descubrimiento en la residencia. Grabaciones. Confrontación en el ático. Cena familiar convertida en reunión familiar. Firma ante notario. Detenciones. Y final con la celebración en el ático donde Violeta declara que ahora todos comen en la mesa grande. Termina sin ninguna mención a YouTube ni canales. La tarde se volvió dorada mientras caminaba por última vez hacia la cafetería Litoral. Ya no llevaba el uniforme de poliéster. Llevaba blazer negro y vaqueros. Y por primera vez en 3 años entré por la puerta principal. No como empleada, sino como clienta. Rick, el encargado, levantó la vista de la caja. La mandíbula se le cayó. Había oído las noticias. Todo el mundo las había oído. Salían en todos los canales locales. Imperio Mendoza se derrumba. Presidenta detenida por malversación. Violeta, tartamudeó Rick. ¿Vienes a por tu último sueldo? Quédatelo, dije. Mételo en la hucha de propinas. Pasé junto a él hasta la ventana de la cocina. Lola estaba rascando la plancha. Se giró y al verme dejó caer la espátula. Chica loca, susurró Lola, con lágrimas en los ojos.
Lo conseguiste de verdad. Coge el abrigo. Lola, dije. Y dile a Clara. Dile al lavaplatos. Dile al equipo de noche. Cerrad la cocina. No podemos cerrar, dijo Lola. Rick nos mata. Rick ya no es el dueño del edificio, dije, alzando la voz para que toda la cafetería oyera. El fideicomiso Puerto Prado es titular de la hipoteca de esta propiedad. Y como administradora declaro una reunión obligatoria del personal. 20 minutos después. El ascensor de servicio de las residencias Cielo del Puerto se abrió en la planta 51. El personal de la cafetería Litoral, cocineros que todavía olían a cebolla. Camareras con los pies doloridos. El lavaplatos con las manos agrietadas, entró en el ático. Miraron alrededor con ojos muy abiertos. ¿Temerosos de tocar los muebles? De pisar el mármol. Don Gonzalo nos esperaba junto al piano. Había pedido pizzas. 50 cajas de las mejores de la ciudad. Y cajas de cerveza fría y refrescos elegantes. Pasad, tronó Gonzalo, haciéndonos señas. No os quedéis en el pasillo. Esta noche esta es vuestra casa. Comimos en la mesa de granito. Nos sentamos en los sofás de terciopelo. Reímos hasta que nos dolieron los costados. Lola se sentó al piano de cola y tocó una versión sorprendentemente buena de Chopsticks, mientras Gonzalo aplaudía. Cuando el sol se puso, tiñendo el puerto de oro y violeta, levanté un vaso de agua y lo golpeé con un tenedor. La sala se quedó en silencio. Mis amigos, mi familia del turno de noche, me miraron. Por la mesa 5, dije, alzando el vaso. Por la mesa 5, brindaron todos. Siempre dejaba 100 euros sin nombre, dije, mirando a Gonzalo. Todos pensábamos que era solo dinero. Pensábamos que era un premio. Pero no. Era una prueba y era un mensaje. Miré las caras alrededor de la sala. Caras que normalmente quedaban escondidas en la trastienda. Ignoradas por las Carmenes del mundo. Resulta, continué, la voz cargada de emoción, que el verdadero valor no estaba en el billete. Estaba en la confianza que depositó en la persona que recogía la mesa. Apostó por nosotros. Apostó a que si nos daba las herramientas podríamos arreglar lo que estaba roto. Di un sorbo al agua. Sabía mejor que cualquier cava que Carmen Mendoza hubiera servido nunca. Así que aquí está la nueva norma, dije. No más sótanos. No más habitaciones sin ventanas. No más comer los últimos. A partir de ahora comemos en la mesa grande. Trabajamos a la luz y nos aseguramos de que todo el que ayuda a construir esta casa pueda vivir en ella. Gonzalo me sonrió, levantando su botella de cerveza sin alcohol. Por la nueva jefa, dijo. Por la nueva jefa. Rugió la sala. Miré por la ventana las luces de la ciudad abajo. La lluvia había parado. La tormenta había terminado. Y por primera vez en mi vida, la vista desde arriba no me mareaba. Me daba hambre de trabajo.